Es la sintonía que da comienzo a esa sección que realizan personas que vienen desde la revista Telva, redactores jefe, entre ellos Cristina Larraondo, que se encarga en la mayor parte de los números de esos reportajes sociales que muchas veces parece que no tendrían que tener cabida en revistas de moda, de estilo y de glamour, y que sin embargo nos mantienen conectados a la realidad. Por lo menos en este último número, Cristina, bienvenida. Hola, Isabel, nos dejas con la boca abierta con el último viaje que has realizado y que te ha salido un reportaje además en el que nos narras una realidad que no conocíamos de lo que está ocurriendo en la isla de Lampedusa. Ponnos en antecedentes, ¿cómo se fragua este reportaje? ¿Qué es Lampedusa? Para todos aquellos oyentes que tienen una referencia remota de lo que está ocurriendo en esa zona del sur de Italia. Sí. Y sobre todo, ¿cómo han sido tus sensaciones, ¿no? a la hora de hablar con personas que están trabajando día y noche con la muerte de inmigrantes, con cifras además absolutamente que se escapan a la imaginación, ¿no? Con el párroco, con el médico, con el alcalde, de un sitio castigado absolutamente y que además está empezando a dejar de estar en boca de todos. Si te das cuenta, hace un tiempo Lampedusa era la isla de referencia cuando hablábamos de migraciones, pero ahora ya está pasando al olvido. Pues sí. Mira, la verdad es que este tema se fragua un poco por lo que tú acabas de decir. Llevamos todo el verano escuchando la palabra Lampedusa con toda la crisis del Open Arms y es verdad que hay un momento en el que se está en crisis, se ve que se llega a una solución y ya se olvida. Entonces nosotros también nos hemos planteado, pero ¿y qué es Lampedusa exactamente? O sea, ¿por qué esta isla aparece y desaparece, ¿no? periódicamente? Entonces, la verdad es que hicimos unas pequeñas gestiones y nos decidimos plantarnos allí 3 días a ver qué encontrábamos. Y bueno, al final esta es la historia de una isla que está en un lugar absolutamente estratégico porque está más cerca de África que de Europa, es la punta de Europa, lo más al sur que hay de Europa y por lo tanto es una ruta que de esa parte de esos países de África como Libia, Túnez, etcétera, pues claro, están muy cerca, ¿no? Están a muy pocas millas de Europa. Nos fuimos allí y nos hemos encontrado pues en realidad con un pequeño pueblo italiano como de película y entonces hemos ido a visitar y a hablar con las fuerzas vivas de un pueblo italiano que son pues el alcalde, el médico, el párroco, la policía y una activista muy interesante bueno, que se encarga... Bueno, la palabra activista además yo creo que no está bien utilizada, fíjate, porque se trata de una señora que se dedica desde hace 3 lustros a enterrar a personas que no tienen nombre, ¿no? Bueno, quizás no es la palabra, aunque ella ha sido activista de derechos humanos en Italia y en Palermo, ¿no? Era abogado allí y decidió un día trasladarse a la isla para ayudar. Y efectivamente, una de sus tareas, ella forma parte de un foro que no tiene ninguna entidad jurídica ni nada, de gente de la isla que ayuda en momentos de emergencia. Y se les ocurre, claro, porque nosotros vemos qué pasa con los vivos si entran en Europa y tal, y a ella se le ocurre, o a ellos se les ocurre, y los muertos, porque claro, toda la gente que muere ahí queda en el fondo, los han ido trasladando a fosas comunes durante muchos años y un día se plantean quiénes son esas personas y cómo darles un enterramiento digno, al menos con un nombre, ¿no? Y resulta que se descubre que hay 2 mujeres solamente que tienen nombre en esas tumbas en las que hay cientos de migrantes, ¿no? Hay que dejar claro antes de nada, porque mucha gente escucha la palabra solidaridad y escuece, se ha utilizado de tan mala manera últimamente, ¿verdad? Y cuando hablamos de temas como el del Open Arms, cómo se ha manipulado a la opinión pública, todo lo que se ha mentido al respecto durante todo este verano, con actores además como Richard Gere o Javier Bardem subidos en el barco, vendiendo una realidad que no es tal, porque los chavales que venían en el Open Arms no son los inmigrantes reales que puede que desembarquen muchas veces en costas como las nuestras, por ejemplo. Sí. Y tú, es verdad que narras aventuras o historias de algunos de ellos que no son... son gente que huye de sus países, pero no son gente con una malísima situación económica. Sí, en realidad nosotros hemos querido ver qué pasa... es muy objetivo. Por sí, eso no hemos querido intervenir en el Open Arms, no el Open Arms, sino de repente a un pueblo de 5.000 habitantes le llega 300, 200 personas y ¿qué hacen con ellos? Porque en el fondo la acogida se la da la gente que acude allí, que va al barco, que va con tu manta, que luego te
adopta, ¿no? Contamos la historia de una policía que acaba adoptando una de esas personas que llegan en un barco. O sea que no es que sea objetivo, simplemente es cómo la gente normal acoge a esas personas que llegan independientemente del reparto, el no reparto, de dónde vienen y tal, ¿no? O sea, eso es un poco lo que hemos querido transmitir, ¿no? De todos ellos, ¿cuál ha sido el testimonio que más te ha impresionado, más te ha llamado la atención? Bueno, creo que son 20 kilómetros de extensión en la isla. 20 kilómetros de largo, habrá? unos 5.000 habitantes. Es un paraíso turístico, es además. Una isla de veraneo de italianos, especialmente en una playa, pues de estas de aguas turquesas que hay en Italia, en el sur de Italia, en la playa de Isla Conejos. Es como un destino turístico. Y de hecho es sorprendente cómo el turismo convive tranquilamente, porque hay una única calle que se llama Vía Roma y convive con los migrantes que salen del centro de acogida y que salen a pasear por la tarde y no hay ningún problema. La verdad es que es una cosa muy curiosa, ¿no? Bueno, también hay que decir que creo que son 600 efectivos de la policía, de los carabinieri italianos, los que están allí desplazados constantemente. Para una población de 5.000 personas es una cifra muy elevada. Creo que esta mañana leía una equivalencia, no sé si decían que tocaban a uno de cada 8 habitantes. Es que aparte de la policía, aparte del tema de la migración, es una zona, un punto estratégico de Italia y de Europa, ¿no? Por lo tanto, hay pues mucho militar y tal, pero bueno, pasa muy desapercibido. La verdad es que no te enteras quién es quién y es una isla muy pacífica, ¿no? Me preguntabas por la historia. Realmente, o sea, la historia impresionante yo creo que es el personaje más internacional de la isla, que es un médico que se llama Pietro Bartolo, que lleva 30 años. Es el médico que ha acudido en los últimos 30 años a la llegada de las barcas de los migrantes a reconocer el estado de salud de los vivos y a certificar la muerte de los muertos, ¿no? Él dice que es el médico probablemente del mundo que más migrantes muertos ha tenido que reconocer. Ahora se ha hecho eurodiputado, porque como en Italia hay tanto lío, o ha habido tanto lío con Salvini, con el tema de la migración, pues se ha hecho eurodiputado para ver si el tema de la política migratoria se asume desde Europa y de una manera pues mejor, ¿no? Y no dejando solamente a los países que reciben a los migrantes con el problema, por así decirlo, ¿no? Y además no es una cuestión religiosa, porque el párroco de allí, lógicamente, es un cura católico que tiene que vérselas. Es la única persona, escribes, Cristina, a la que le dejan acceder a las operaciones de rescate. Claro, es que con el último gobierno italiano se ha endurecido en la llegada de los migrantes, en el sentido de que entran en una zona que está cerrada por los militares. También me cuentan que las barcas, ¿no?, que antes llegaban a la orilla, y de hecho hay un cementerio de barcas, ¿no?, que es con la foto con la que abrimos el reportaje, pero ahora ya eso no es posible porque los militares las hunden y los recogen antes de que lleguen a tierra y les meten en una zona militar, y ahí entran solamente 6 civiles en este momento para dar una bienvenida, y entre ellos uno de ellos es el párroco, ¿no? O sea que no es que la población acuda allí a recibir, sino que está muy restringido en este momento, ¿no? ¿No habéis podido visitar el centro de el centro de acogida? El CIE, podemos decir, de allí. Intentamos ir y nos soltaron unos perros que tuvimos que salir corriendo. ¿Por qué esa protección? ¿Por qué ese celo? Bueno, pues mira, la verdad es que no lo sé, porque luego los migrantes sí que salen y tú puedes hablar con ellos, pero la entrada allí, hombre, yo creo que en parte es porque no está bien organizado, porque hay plaza. Eso es una zona de paso, digamos, Lampedusa, ¿no? Que los migrantes deberían estar 48 horas y hay espacio en ese sitio como para 90. Entonces ahora están más de 300, con lo cual están hacinados y a nadie le interesa que se vea eso en realidad, ¿no? ¿En qué época has viajado, Cristina? He viajado hace 15 días, a finales de agosto, sí. Está recién salido en el número de... En el número de octubre, que ya está... que acaba de salir al kiosco. Pues te voy a pedir que me dejes ver la portada, porque yo creo que el número de octubre hemos hablado bien poco aquí. Sí, yo creo que tenemos un suplemento y vino Patricia a hablar de niños, pero todavía hay muchos temas de los que hablar. Hablando de niños, bueno, pues recomiéndame un par más de los que no nos podamos perder en el Telva de esta semana. La verdad es que pesa, pesa. vale su precio en oro. ¿Cómo estás enfocando tu próximo reportaje? Yo no sé, Cristina, si tienes en mente hacer algo parecido. No eres la viajera de la revista, porque siempre
siempre sabemos que Marta de la Calzada o la propia directora Lucía Marta viaja al están glamour. todo el día en los desfiles internacionales. Sí. Bueno, muchas veces vienen bastante más quemadas, yo creo, de lo que podrías venir tú, ¿verdad? No. Bueno, estamos buscando alguna otra cosa que todavía no la tenemos en marcha, pero bueno, sí, espero, porque estos reportajes la verdad es que nos gustan muchísimo y les damos como mucha importancia en la revista, ¿no? Porque efectivamente hablamos de temas de actualidad y no solo de moda, ¿no? Bueno, pues la han escuchado ustedes, es Cristina Larraondo, es una de las redactoras jefe de la revista Telva, ya está en sus kioscos con el suplemento Telva Niños, que además es pura diversión, sobre todo para todos aquellos que tienen pensado ya poner a los niños guapos de cara a todas esas celebraciones que empezamos a pensar ya en bautizos, en comuniones, etcétera, etcétera, y hay un bulle en los colegios y en ciertas edades. Gracias, Cristina, como siempre, gracias a la redacción de Telva. Nosotros vamos a hacer una parada, ya saben que les venimos recomendando Divecol Forte, porque el tema del verano suele afectar de alguna manera nuestros análisis y cuando nos dan los resultados de la cifra del colesterol, muchas veces nos llevamos las manos a la cabeza. Claro, nos hemos relajado, hemos tirado de fritos y de sustancias que no son del todo aconsejables y esa cifra sube. Divecol Forte les va a ayudar de una forma absolutamente natural a combatir el colesterol, el malo, además 2 cápsulas diarias y lo encuentran ¿dónde? En la parafarmacia de Mundo Natural, que ya saben que tiene su sede aquí en Madrid, en las parafarmacias del Corte Inglés y hay un número de teléfono, es el 91 446 0000, 91 446 0000. Pausa brevísima y ya está con nosotros Andrés Amorós. Es La Mañana de Federico. Es Radio.